Después de esta clase, oficialmente ya no hemos pasado la mitad del ciclo. Hola familia, ¿cómo están? Espero que anden bien. Ahí esperamos a que se conecten más personas. Pero por mientras vamos a orar. Ahí se conectó Juancho. Vamos a orar familia para que comencemos con la lección de hoy. Y sí, si alguien más se conecta, pues que entre, ¿verdad? Pero entre nosotros vamos a orar. Vamos a pedirle la guía y dirección del Espíritu Santo. Señor Jesús, yo te agradezco muchísimo por este tiempo que vamos a pasar estudiando. Ahora sí que aprendiendo a cómo estudiar tu palabra. Te pido, te ruego, Señor, te imploro por la guía de tu Espíritu Santo para que me ayudes a poder explicarme bien, explicar estos conceptos de una manera entendible y que mis hermanos puedan ellos estar animados a aprender cómo estudiar las epístolas, cómo estudiar esta parte de tu palabra y que se animen al saber que en realidad son cosas muy fáciles, Señor, eh, eh, que tenemos la ventaja de que tú nos ayudas todo el tiempo para poder encontrar el mensaje detrás de este libro. Así que lo pongo en tus manos, Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros, danos el corazón correcto para entender estas cosas, el entendimiento en nuestra mente, Señor, y que todo se alinee hacia tu voluntad del día de hoy. Lo pongo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a ver. Ya está. A ver, ¿quién falta para compartir? Algunos, bueno, yo no sé si quedaron dudas de la lección pasada acerca de la poesía. Yo sé que a algunos de repente se les puede complicar este asunto. Yo trato de que entiendan de que es muy simple. Realmente son pocos pasajes en la Biblia, en toda la Biblia, que las personas, los más estudiosos, dicen, estos son un poco complicados. Y son aún menos pasajes en la Biblia los que se dice que son así muy complicados. Entonces, no creamos que a través de que estamos viendo narrativa, poesía, profecías, parábolas, epístolas, es que todo es muy difícil. No, no, no es así. De hecho, al contrario, quisiera que a través de estas lecciones tú puedas entender que son simples. Si tú estabas leyendo el Salmo, a lo mejor había una que otra cosa que se complicaba a primera vista, pero que en realidad el mensaje era muy evidente. Y si leíste qué fue lo que pasó y cuándo escribió el Salmo, todavía era más evidente de lo que estaba tratando de decir el autor. Solo habría, según yo, en la lectura rápida que le di a este Salmo, el Salmo 51, solo habría una palabra que tal vez fuera difícil de identificar, que es hisopo, ¿no? ¿Alguien sabe, investigó qué quiso decir David con purifícame con hisopo y seré limpio? ¿Será que quiere decir que el Señor agarraba un cotonete, ¿no? Y con eso lo iba a limpiar. A ver, Juancho. Bueno, lo que yo investigué es que era una planta frondosa con la que utilizaban los sacerdotes para purificar. Órale. Una planta frondosa. ¿Alguien investigó otra cosa diferente? ¿Quién sabe? Es Adelante. que, es, La robaron. es que nosotros ahora relacionamos el hisopo con un cotonete, con algo así, ¿no? Ya elaborado, pero hay unos árboles, eso que decía Juancho, que sueltan una pelucita y esa en otoño principalmente se crea, en lugar de algodón, se crea esa fibra y o sea, la juntan y hacen como una gasa o la función del algodón. Es esa, creo que, no sé si aquí existe esa planta, ¿no? Pero dice que en otoño se cae y la juntan y hacen como una tela o algo y así limpiaban, dice, así limpiaban, ¿no? ¿Alguien investigó algo diferente? Yo lo que encontré es que es una planta que probablemente a la que se refieren en la Biblia sea la planta que nosotros aquí en México conocemos como mejorana.
Entonces, esa planta tiene propiedades medicinales. Por eso se usaba en el rito de purificación, porque lo usaban también para limpiar a los leprosos por sus propiedades medicinales. Va. ¿Alguien investigó algo que no sea de una planta? ¿No? ¿Todos en la misma conclusión de que es una planta? Bueno, vamos a ponerlo así. Cuando nosotros investigamos, debemos cuidarnos de no caer en absolutismos. ¿Qué son los absolutismos? En decir, era así, ¿no? Por ejemplo, no sé, en este caso, este era un material que utilizaban los sacerdotes. Es posible que era en base de esta planta, que todos investigaron. Ahora sí que por populismo vamos a decir que era así, ¿no? Pero este artefacto precisamente se utilizaba en los ritos de purificación con los sacerdotes, ¿no? Era específicamente con ellos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el salmista dice, purifícame con hisopo y seré limpio? ¿Qué dicen? Porque se Porque usaba para la purificación de las personas que habían tocado muertos, o ni cadáveres o personas muertas. Entonces, creo que se está refiriendo al hecho de límpiame de la muerte, de la podredumbre, de mi pecado, dame vida otra vez. Es que Claro, igual dice definitivo. que tiene un aroma, fragante, dice, o sea, que tiene un buen aroma, que es de flores, dice, ¿no? Y como tipo, pues no sé si describirlo así, como una pelucita, pero dice que tiene un olor, su flor muy particular. O sea, me imagino que cuando habla la palabra de olor fragante a tus pies es porque es agradable, ¿no? Es bueno para nuestro olfato, o sea, un O sea que tú buen dices aroma. que dice, purifícame con hisopo y seré limpio por el aroma. Sí, o sea, pienso, no sé. Bueno, en un sentido simple de purifícame con hisopo y seré limpio, podríamos concluir que en aquel tiempo los sacerdotes utilizaban hisopos para los ritos de la purificación, como con los leprosos, como con si habías tocado muertos y ese tipo de cosas. Y como dice mi papá, a lo mejor por esa planta, pues dejaba un aroma y todo ese tipo de cosas. Pero si te transportas a la época, David está usando lo que conoce, ¿ok? ¿Por qué dice purifícame con hisopo y seré limpio? Simple y sencillamente porque en aquel tiempo eso es lo que se usaba para traer limpieza, ¿no? Eh, Acuérdense de tratar de llevar las cosas a un sentido simple para no caer en espiritualizar o racionalizar las cosas. No estoy diciendo que algo que dijeron estuvo mal, solamente para que sea más fácil llevarlo a un sentido más simple. Porque, por ejemplo, lo que está diciendo la hermana Alma de que se utilizaba con los muertos y así mismo nuestro pecado está excelente, ¿no? Ahí lo llevó a profundizar a un nivel, pues valga la redundancia, más profundo acerca de el pecado trae muerte, ¿no? Pero en realidad todos nosotros que estamos aquí en esta clase podríamos llegar a las mismas conclusiones. Usamos, o sea, conclusiones simples. Lo que quiero transmitirles ahorita es que en realidad no es necesario que profundicemos demasiado para encontrar la interpretación. Si profundizamos mucho, vamos a llegar a interpretaciones más profundas, pero no es necesario que lleguemos a un conocimiento hiper profundo para que encontremos la interpretación. La interpretación está ahí. Por ejemplo, un versículo random. El primero dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si te das cuenta,
utiliza la palabra rebeliones, maldad y pecado, que hablan de lo mismo, ¿no? Que es el pecado. Y específicamente el contexto es que David pecó con Betsabé y todas las cosas que implicó, ¿no? No solamente el adulterio, sino la mentira, el asesinato, la conspiración para asesinar, el involucramiento de otros para que pequen también. O sea, llevó un montón de cosas, ¿no? Entonces David en un sentido está implorando por la misericordia del Señor debido a que ha pecado, ¿no? Entonces, esto es llevarlo a un sentido bastante sencillo y así no nos vamos a equivocar. El problema es que cuando tratamos de meterle otras cosas, podemos llegar y caer en el error. Pero bueno, la cosa es que es bastante sencillo, ¿no creen? O sea, es sencillo simplemente llegar. Estos son los salmos, pues esto es la poesía. No son cosas extremadamente difíciles. Habrá uno que otro versículo que va a ser difícil, sí, pero también lo va a ver en narrativa, que se supone que es la más fácil, y también lo va a ver ¿qué otra ya vimos? En ninguna, esa es la tercera que vamos a ver. Pero también lo va a ver en epístolas, que epístolas es sencillísimo también. Es bastante simple. Nos vamos a empezar a complicar a partir de la próxima semana, pero ahorita que estamos viendo narrativa, poesía y epístolas, es muy sencillo llegar al entendimiento correcto. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la página 27. Y vamos a empezar repasando las diferentes formas literarias que hemos visto. Narrativa es una serie de hechos narrada por es un narrador que describe una serie de hechos, ¿no? O algo así, muy sencillo. Poesía es la presentación de ideas a través de el sentido figurado. Sencillo. Acuérdense que la poesía hebrea era rimas de ideas, no rimas de palabras. Así que son ideas que te están planteando. Y ahora epístolas, definición todavía más sencilla. Escrito de una persona que se dirige a otra u otras. Sencillito. Porque las epístolas son cartas. Epístolas simplemente es otra palabra para describir cartas. Porque de repente nos gustan las palabras más rebuscadas, no sé por qué. Se les llama epístolas, pero no sería equivocado llamarle cartas. Son cartas simplemente que escribieron autores a otras personas. Entonces dice que las cartas en el Nuevo Testamento tienen una estructura común en la mayoría, no todas tienen la misma estructura. Hagan de cuenta que cuando fuimos a la escuela y nos enseñaron a hacer una carta, bueno, no sé si a todos, pero me enseñaron a hacer la carta, ¿verdad? Decía, primero poner el destinatario, ¿no? Querido, no sé qué. Después, como que un saludo, el cuerpo, la despedida, y hasta abajo pones el autor, ¿no? Creo que al principio ponías la fecha, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo hacer una carta, pero te enseñaban la estructura de hacer una carta. Bueno, la estructura de las cartas en los tiempos de los apóstoles era la siguiente: introducción, propósito, enseñanza y conclusión. Sencillo. Traté de hacerlo así, muy compacto. Ahora, no todas eran escritas en esta estructura, no necesariamente. Así como cuando tú mandas un correo y no siempre inicias con querido no sé qué, ya sabes, sino que a veces simplemente mandas el mensaje, a veces, no sé, no pones la fecha, a veces no pones ¿cómo dice allá? El propósito de la carta, el asunto, gracias mamá, el asunto de la carta. No, a veces no le pones el sello, qué sé yo. Así también pasaba en aquellos tiempos, de que no todas estaban igualitas en todo el sentido de la palabra, pero sí la mayoría. Por esto vale la pena.
Entre las que yo sé y he estudiado, me la pasé leyendo las cartas del Nuevo Testamento, Hebreos, Primera de Juan y tal vez Santiago, de que ni siquiera tienen un poquito de esta estructura. Puede ser que alguna otra tampoco tenga la estructura, puede ser. Ahí te va a tocar a ti en que vayas estudiando la Biblia, que te des cuenta si llevan o no llevan esta estructura. Introducción. ¿Qué es la introducción? Ahora, ¿te acuerdas cómo en la escuela nos enseñaban que primero teníamos que poner nuestro destinatario y con un saludo? Bueno, en los tiempos de los apóstoles, primero iba el autor. Por eso es que comienzan la mayoría de las cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Éfeso. Entonces, al principio ya daba toda la información, desde quién es el autor, hacia quién va dirigida y todo esto. Dice, comprende desde la salutación hasta el agradecimiento o bendición, si es que hay. Aquí se dice quién escribió, y podríamos agregarle ya, y hacia quién va dirigida. Hacia quién va dirigida. Aquí se dice quién escribió y hacia quién va dirigida. Comprende la salutación, porque al principio manda unos saludos y si es Pablo, por ejemplo, siempre dice gracia y paz a vosotros en Cristo Jesús. Gracia porque era el saludo griego, paz porque era el saludo hebreo. Pero siempre empezaba así. Y la mayoría de las cartas contiene un agradecimientos. O sea, gracias doy a Dios por vosotros que están... cuyo amor se es sonado entre todas las iglesias, o sea, empieza a dar como cosas bonitas de las personas. Así es Pablo, te empiezan a enamorar primero para después darte un par de cachetadas. Pero muchas contienen entonces, primero, en esta introducción, digámoslo así, unas palabras de agradecimiento, oraciones o bendiciones. Lo vamos a ver, conforman de hecho más de 3 versículos, en algunos casos conforman hasta 18 versículos, o sea, es una porción en la cual vas a ver que está diciendo estas cosas, ¿no? Ahora, seguido de esto, está el propósito. Esto es curioso, porque así es como se escribía en aquellos tiempos, y más personas como Pablo, que eran personas más estudiosas, Pablo fue muy estudioso, escribía sus cartas conforme a la estructura del momento, pues. Entonces él siempre revelaba, bueno, casi siempre revelaba su propósito después o al final de la salutación. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero ahí siempre se revela el propósito. Ahora, recuerden que esta estructura que les estoy dando es la regla general, pero hay las excepciones a la regla, ¿ok? Eso es importante. Esta es como la regla general, pero hay sus excepciones a la regla. Enseñanza, y esta es toda la carta, toda la carta. El corazón de la carta donde se profundizará sobre lo que el escritor quiere enseñar, una o varias enseñanzas, pero siempre bajo el mismo tema de la carta. Ahora, ojo, no siempre el propósito de la carta, o sea, la razón por la cual se escribe, es el tema principal de la carta. No siempre es así, a veces son diferentes. El propósito puede ser uno y el tema de la carta puede ser otro muy diferente. Yo hice para ustedes, vamos a ver si me sale como la hermana Alma que les comparte aquí. ¿Lo ven? Sí. Solo que si entro a la página, ¿ven cómo lo estoy moviendo? Necesitas meterte tú a la página y dejar de ver Telegram para que el mouse se mueva ahí. Eso estoy haciendo, estoy en la página. Sí, se ve. Bueno. Si se dan cuenta, aquí, esto es mío. Puede ser que no esté completamente correcto, ¿ok? Pero esto es lo que yo he estudiado acerca de las cartas
todas las cartas en el Nuevo Testamento, le puse, como ven acá, propósito y aparte el tema. En algunas ocasiones, por ejemplo en Romanos, el propósito de la carta fue hablarles del Evangelio y el tema principal pues también es el Evangelio. Si queremos profundizar todavía más, podemos decir que el tema principal es la justificación por medio de la gracia y la fe en Cristo Jesús, pues, pero eso es el Evangelio, por eso solo puse el Evangelio, ¿no? Algunas otras, su propósito no es exactamente igual. Por ejemplo, miren 2 Corintios. Su propósito es su consuelo. De hecho, todos los que han estudiado Corintios se dan cuenta que Pablo escribe muy diferente esta carta y que de hecho la muestra como que pareciera que Pablo derrama su corazón en esta carta al hablarle a los Corintios. Pero el tema principal, digámoslo así, de la carta es la defensa de su apostolado, porque habían personas que lo estaban atacando. Perdón, ¿alguien tiene activado su micrófono? Ah, es mi papá. Gracias. Entonces, como pueden ver, a veces el propósito del tema es diferente, a veces, no siempre es así. Vamos a ver uno más evidente. Por ejemplo, ya sé, Santiago. Santiago, vamos a ver que el propósito de la carta es la persecución de la iglesia. Santiago era uno de los obispos en Jerusalén y le escribe a los hermanos que están en la dispersión, dice el versículo 1, y de hecho comienza así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, habla acerca de que el propósito es un hermano que le escribe a sus hermanos perseguidos. Pero el tema principal no tiene que ver con la persecución. El tema principal de la carta de Santiago es una fe que obra, una fe activa. Ese es el tema principal de la carta. Entonces, a veces el propósito, la razón por la cual fue escrito, es diferente del tema principal, a veces no. Por ejemplo, el tema principal de 1 Pedro es la persecución de la iglesia también. El tema principal son las pruebas, perdón, propósito, la persecución, y tema, las pruebas, ¿no? Pero como pueden ver, pues la persecución tiene un poco que ver con las pruebas, ¿no? Vamos a ver uno que sí sea igualito. Digamos, Tesalonicenses. Ánimo en el tiempo venidero, porque había unas dudas que tenían los hermanos en cuanto a los tiempos por venir. Y el tema principal, evidentemente, va a ser los tiempos venideros, ya que por eso les escribe Pablo. Como Colosenses, Jesús es la cabeza del cuerpo, el tema es la cabeza del cuerpo. Filipenses, gozo en las cadenas, porque Pablo estaba encadenado en este momento, y le dice que tengan gozo. Y el tema principal es el gozo en las circunstancias. Efesios, unidad en el cuerpo, y etcétera, etcétera, así. De hecho, se los voy a mandar para que lo tengan. ¿Cómo dejo de compartir? Ahí está. Se los voy a mandar para que lo tengan. De repente les va a servir de referencia, porque como vimos en las técnicas, es necesario que sepan por lo menos de qué trata la carta para cuando estudien, aunque si van a estudiar un pasaje, que lo más recomendable es que estudien desde el capítulo 1 hasta el capítulo final, o sea, que estudien toda la carta completa y que vayan porción por porción, pero de repente a lo mejor vas a estudiar una parte. Por ejemplo, por la tarea que va a ser de esta semana es Efesios 6, 10 al 18, si no me equivoco, que es la parte final de Efesios. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es por lo menos saber de qué trata Efesios, porque toda porción, como es una carta, toda porción tiene que ver con el tema, toda porción tiene que ver con incluso hasta con el propósito a veces. Entonces, por eso es necesario que lo sepan, y yo le estoy dando esta herramienta como lo que yo he investigado, pero probablemente
continúe investigando y alguna cosa diga, bueno, este no era el tema principal y lo corrija. Alguna cosa ustedes mismos digan, bueno, como que este no es el tema principal y tomen otro tema principal y está bien, ¿ok? Pero a lo mejor esto les puede servir como herramienta para ustedes para poder estudiar mejor. Entonces, la enseñanza, el propósito del tema. ¿Hasta aquí alguna duda con el propósito del tema? ¿Cómo son diferentes? ¿No? Bueno, entonces, propósito es la razón, el tema es de lo que habla, ¿no? El tema principal de lo que se habla. Y por último tenemos conclusión, y ahí dice si hay una conclusión, porque no siempre hay conclusión. Contiene los pensamientos finales del autor, concluyendo el tema de toda la carta, y algunas veces la salutación final, sobre todo con cartas de Pablo. La razón es porque Pablo pues, era más estudiado que los demás. Libros en la Biblia, todos en el Nuevo Testamento. O sea, todos los libros en el Nuevo Testamento, todas las cartas en el Nuevo Testamento son todas las cartas que hay en la Biblia, ¿ok? Que son desde Romanos hasta Judas. Si se dan cuenta, ya nada más nos falta Apocalipsis para ver todos los libros del Nuevo Testamento. O sea, ya sabemos que Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos son libros narrativos. Y ahorita sabemos que desde Romanos hasta Judas, 21 libros son epístolas. De todos tenemos y sabemos quién es el autor, excepto de Hebreos. De Hebreos no se sabe. ¿Ok? No es pecado que tú te sientas la inclinación de saber, de creer quién es. No es blasfemia que tengas una inclinación. Pero tienes que estar de acuerdo que no se sabe y no hay manera de saberlo. Te prometo que yo he estudiado las razones por las cuales se cree que Hebreos le escribió Pablo y investigué también las razones por las cuales no se cree que lo escribió Pablo y las dos parecen súper convincentes. Después de leer las razones del por qué creemos que es Pablo, dices, no manches, sí la escribió Pablo. Pero después de que ves las razones que en contra, dices, no, no la escribió Pablo. Así que no es blasfemia que tú digas, yo creo que la escribió Pedro, pero tienes que saber, es lo que les decía de los absolutismos. No decir, por ejemplo, la escribió Pedro. No, hombre, no, no, no. No se sabe, pero podemos estar inclinados hacia un lugar, ¿ok? Pero bueno, después de Hebreos, o sea, cada nombre desde Romanos hasta Hebreos, el nombre de la carta es el nombre hacia quien va dirigida. Romanos escribió hacia los romanos, Primera y Segunda de Corintios escribió hacia los corintios, Gálatas hacia los gálatas y así. Timoteo se escribió para Timoteo y así. Hebreos se escribió para los hebreos. Después, el nombre de la carta es el nombre del autor de la carta. Después de Hebreos, entonces tenemos Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas son los autores. No es a quien va dirigida. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿y cómo la estudiamos? Vamos a responderla juntos. Una ventaja que hayan leído todo esto es que todo fluye más y no nos tenemos que estar deteniendo a cada ratito. Pero bueno, aquí yo te digo, primero defines si vas a estudiar toda la carta o solo una porción de la misma. Yo te recomiendo que siempre estudies toda la carta. Nunca te voy a recomendar que estudies porciones separadas. Yo te recomiendo, pero si bueno, ya decidiste que vas a estudiarla por porciones, yo te digo, si es solo un pasaje, tendrás que al menos, y hasta lo subrayé ya, ¿viste? Al menos, por lo menos, conocer el tema principal de la carta, ya que tu pasaje tendrá cierta relación con el mismo. De alguna manera se va a relacionar.
Ahora, 4 cosas importantes a notar antes de empezar tu estudio. Hermanos, esto es importante, que lo sepas, ¿ok? Algunas veces para sacar el tema principal de la carta es necesario ver las palabras o hasta temas que se repiten en cada capítulo. O sea, ahora sí que tú tienes que hacerle como una radiografía y poner capítulo 1, de tal porción a tal porción habla de esto, de tal porción a tal porción habla de esto, y así para que puedas tú sacar el tema principal de la carta. Número 2, en la mayoría de las epístolas de Pablo comienza con una enseñanza y termina con una exhortación. Y esto es clásico de Pablo. O sea, cuando tú leas muchas epístolas de Pablo te vas a dar cuenta que es muy clásico de él. Ojo, no en todas, ¿ok? No en todas, pero es muy clásico que te dé mucha teoría al principio y después te da mucha práctica. Por ejemplo, en Efesios es evidentísimo, en Efesios, cómo está separado entre los primeros 3 capítulos y los segundos 3 capítulos. Entonces, los primeros 3 capítulos te dicen todo lo que eres en Cristo, las riquezas en Cristo, tu lugar en Cristo y todo eso, pero a partir del capítulo 4 ya empieza a decirte, y tienes que hacer esto, y tienes que permanecer unido y edificándose mutuamente, y no hablen mentira el uno al otro, sino que empieza ya a darte el sentido más práctico. Es muy evidente este cambio en Efesios, ¿no? Por ejemplo, ahí te dice que Efesios 1 al 3 te dice todo lo que eres en Cristo, es la enseñanza, y del 4 al 6 te dice todo lo que debes hacer ahora en Cristo. Uno es lo que eres y otro es lo que haces. Número 3, entonces en las cartas de Pablo pueden notar esa diferencia, hace mucho esto también. Romanos, por ejemplo, primero 11 capítulos, hablando de muchas cosas acerca del evangelio, de la ley de Israel y todo esto, y a partir del capítulo 12 empieza a decir todo lo que tienes que hacer, ¿no? Preséntate como sacrificio, ahí dice lo de los dones, ahí dice que ames a tus enemigos, y empieza así, ¿no? Hasta que termina el capítulo 16, ya la salutación final. Punto número 3, el propósito no siempre es el tema de la carta, como ya lo vimos. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, Pablo le escribe para motivar a los creyentes en Tesalónica, que ese es el propósito, ¿se acuerdan? Animar a los creyentes. Pero el tema principal es la segunda venida de Cristo. Tal vez no el mejor ejemplo, ya que se relaciona una con el otro. Tal vez el mejor ejemplo para mí sería Santiago, que escribe para propósito a los hermanos perseguidos. Pero el tema es muy diferente. El tema es, oigan, vivan su fe, ¿no? Punto número 4. Algunas veces el propósito de la carta que se encuentra al principio de la misma también se podrá encontrar al final. Esto ayuda para confirmar el propósito. Veamos un ejemplo también de esto. A ver. Por ejemplo, si miran acá Gálatas, que habla del evangelio y defensa de su fe. No, por eso son muchos versículos. Vamos a ver uno más cortito. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses. Acompáñenme en su Biblia, 1 Tesalonicenses, por favor. 1 Tesalonicenses. Y miren cómo se aplica lo que muchos hebreos hacen desde el Antiguo Testamento. Esto es algo que se hacía, que es como una ley del sándwich, que hacía como que aquí y aquí, y hablaban de esto mismo. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, eso está al final de la salutación, al final de lo que le llamamos introducción. En nuestra estructura que les puse en la página 27, esto es parte de la introducción porque miren el versículo 2 que dice, damos siempre gracias a Dios, ¿ya viste? Gratitud, y empieza a hablar cosas buenas de los tesalonicenses y todo eso. Pero el versículo 9 y el 10 dice,
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Más bien el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Empieza a hablar de cosas a futuro. ¿Ya vieron? Y al final, en capítulo 5, versículo 23 y 24, no es final, pero también es más o menos el final, como el otro tampoco fue el principio, pero fue más o menos el principio. Pero dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces ahí vemos que, como una especie de sándwich, empieza hablando de la venida del Señor, o sea, de los tiempos futuros, y termina también hablando de la venida del Señor y los tiempos futuros. Entonces es identificable el propósito de la carta, del por qué se escribe esta carta. No siempre pasa así. De hecho, pero pues saber esto a lo mejor te ayuda porque puedes identificar más fácilmente el propósito, ¿ok? De hecho, hay también en el Antiguo Testamento cómo aplican esta ley del sándwich, tal vez lo hablemos en otra ocasión, pero era algo muy común. Y aparte, pues en la estructura de las cartas, en la página 27, te puse conclusión. Entonces, como que de repente también se habla en una temática al final de la carta, como del mismo tema, concluyendo con alguna idea final. Entonces, vamos a empezar con la observación. ¿Cómo estudiamos las epístolas? Pues ya saben, del inciso A al C, siempre lo mismo. ¿Cuáles son los primeros 3 pasos? Es leer muchas veces, determinar qué forma literaria es. Pues la forma, pues en este caso, ya te la sabes. Y en este caso sí, si no te diste cuenta que en las demás formas literarias te digo, no todo el libro será de esta forma narrativa, a lo mejor se incluye alguna poesía o algo así, pero en esto sí toda la carta es carta, ¿ok? Entonces determinar la forma literaria es epístola y subrayar y anotar ahí lo que más resalte para ti. Ahora, 4 y 5 que son las preguntas del reportero y buscar el contexto. ¿Qué cosas te puedes preguntar? Pues, ¿quién es el autor? ¿Por qué escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Cuál es el tema principal? ¿Hay palabras que se repitan? Esto a veces ayuda, como lo viste en las técnicas. ¿En qué momento se escribió? ¿En qué circunstancias estaban? Es de suma importancia anotar las siguientes palabras. Te pongo allá. ¿Por qué? Para. Sobre todo si son epístolas de Pablo. Lo que pasa es que Pablo escribió muchísimas de las epístolas, por eso te hablo mucho de las epístolas de Pablo. También en las demás epístolas, pero sobre todo Pablo habla así. Sobre todo en Pablo nota las preguntas retóricas que hace. Cuando Pablo hace una pregunta es evidente su respuesta, o sea, ni siquiera hay que responderla porque es así, ¿no? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? No, obviamente no, ¿no? Entonces, es una pregunta retórica porque la respuesta es evidente. Y él en muchas de esas veces ni siquiera la responde. Muchas veces sí dice, en ninguna manera, ¿no? Pero algunas no. Pero eso se le llama pregunta retórica, es una figura literaria. Pero entonces, en las cartas es importante que señales el por qué, el para. Esto va a revelar el propósito de lo que se está diciendo. Y igual que está uniendo una idea con la otra. Entonces, luego, después de esto, continúa o a veces hasta concluye una idea. Importante que las identifiques. Busca el significado de las palabras que no entiendas, como en el caso de Hisopo, se me lengua la traba. Que veo que sí lo hicieron. Al igual que el contexto histórico, cultural y social de las ciudades o las personas a quienes va dirigida la carta.
En algunos casos puedes apoyarte del libro de Hechos para conocer más del contexto, sobre todo con las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas son las que escribió Pablo, de Romanos hasta Filemón. ¿Por qué hasta Filemón? Pues va antes de Hebreos, y te acuerdas que te dije que a partir de Hebreos ya no sabemos quién escribió esa carta, pero después ya sabemos quiénes son los autores. Ahora, a veces te va a servir de mucho. Algunas veces no, por ejemplo, en la carta de Filemón, pues no te va a servir de mucho verlo en Hechos porque no habla mucho de quién es. Pero en algunas sí, ¿ok? En algunas sí vas a poder investigar de Tesalónica, de Corintios, de Filipos, de Efesios, de Éfeso, perdón. O sea, sí vas a poder investigarlo en el libro de los Hechos y eso te sirve también como para darte una idea de qué está pasando, por qué está pasando esto y todo eso, ¿no? Es importante notar si hay alguna costumbre cultural desconocida o tal vez algún rito religioso, como por ejemplo, en 1 Corintios 11 habla de que las mujeres usen velo. Como no es algo que se practica hoy en día, es importante que investigues cuál era esa costumbre y por qué la hacían. Entonces ahí te puedes dar una idea. Para interpretar, pregunta, antes de que continuemos, ¿alguien tiene duda de la observación? Si te das cuenta, es básicamente lo mismo que hacías en las demás cosas. ¿Alguien tiene duda? Habla ahora o calle para siempre. Pregunta, mi amor. No, nada más es que creo que no es una pregunta tan así como que, creo que es muy como lógica, por eso no la iba a hacer, pero pues la hago ya que quede expuesta. Digamos, dijiste que podríamos apoyarnos en el libro de Hechos para conocer el contexto de algunos libros, pero pues no de todos, ¿no? Entonces mi pregunta fue cómo puedo saber de cuáles sí puedo buscar el contexto en Hechos, pero pues la respuesta es pues lee Hechos para saber cuál está ahí. Entonces por eso lo pensé, pero luego dije no, ya. Claro. Pero gracias por Pues tu sí, tiempo. acuérdense de siempre apoyarse en la investigación, pues, o sea, cuando investiguen también pueden ver si ese está en el libro de los Hechos o no está. Entonces, por allá eso le puede ayudar. Le preguntas a San Google y vas viendo. De hecho, la hermana Alma nos pasó unos libros que les voy a también a compartir al rato, que son para ayuda del estudio también. Por allá algunos de esos son buenos. El material externo es bueno y por allá cuando lleguemos a cómo compartirlo, o creo que en el último capítulo les voy a decir qué es lo que pienso y cómo pienso que lo podrían usar para su estudio. Solo la cuestión es no ser dependientes de ellos, porque a veces el Señor nos quiere decir una cosa, pero como cierto autor lo interpretó de una manera, ya nos vamos a limitar a la manera del autor y no a la manera que el Señor quería darnos. Pero son buenos sobre todo para el contexto. Hay libros que son del contexto cultural, esos buenísimo, agárrenlos porque se va a limitar a solamente el contexto. Hay como diccionarios buenísimos, agárrenlos para que, o sea, literalmente diccionarios de la Biblia, pero también diccionarios del español. O sea, también a veces nosotros nos creemos que ya dominamos todo nuestro lenguaje, pero la verdad es que no. Y no seamos soberbios diciendo, ya sé qué significa esto. No, al contrario, cuando investigas y ves lo que significa una palabra en el español, en el diccionario, te da muchísima idea de lo que está diciendo también y por qué esa palabra fue elegida en la Biblia. Mi camarita tiene vida propia. Pero bueno, la interpretación. Para interpretar correctamente, sigue las reglas que vimos. 5 reglas. Número 1, una sola interpretación, ¿verdad?
Número 2, literalmente. Número 3, la Biblia interpreta la Biblia. Número 4, el Nuevo Testamento tiene primacía sobre el Antiguo Testamento y de hecho, gracias a las epístolas, es que sabemos cómo la mayoría de los pasajes del Antiguo Testamento se aplican a la iglesia el día de hoy, gracias a las epístolas y a los evangelios. O sea, básicamente gracias al Nuevo Testamento. Y la última regla, donde la Biblia calla, nosotros callamos. Romanos 1, 16 y 17 habla del evangelio, ¿verdad? Habla de, o sea, ¿qué es lo que puedes interpretar allá? Ya sabes que yo allá abajito te doy una idea de la interpretación, así que pues, está muy fácil. Pero las técnicas, vale la pena que las miremos tantito. La serie completa, como te dije, esta la vamos a aplicar en todas las técnicas, ¿verdad? Pero en este caso le llamé la serie completa a ver los temas, ¿ok? Los temas de cada pasaje y ver cómo se relacionan al tema principal. Y te lo puse, por ejemplo, un pasaje confuso como Santiago 2:20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Tú podrías llegar a decir, o sea, que entonces sí tengo que hacer obras para salvarme. Porque si no hago obras, mi fe está muerta. No me puedo salvar. Podrías llegar a esa conclusión, pero estás extrayendo ese verso del conjunto de versículos de las que habla toda la epístola. Entonces tendrías que ver toda la epístola para ver de qué habla. Entonces dice, sabiendo el tema que el tema del autor es mostrar una fe activa, una fe que obra, entonces ya no vamos a confundirnos y ya no vamos a decir que el autor está enseñando la salvación por medio de las obras, sino más bien que si ya eres salvo vas a obrar. Muy diferente, ¿verdad? La fe que salva, obra, pero las obras no salvan nuestra fe. Ay, no, pues, pero las obras no nos salvan, ¿no? Busca las ideas. Esto es básicamente lo mismo que hicimos con la poesía, de buscar entre las rimas, que vamos a ir enseñanza por enseñanza, ¿no? Vamos a agarrar un pasaje, vamos a sacarle todas las enseñanzas posibles, entonces ahí puedo sacar la interpretación. Y las palabras repetidas, esto sirve. O sea, hay muchos pasajes. ¿Alguien quiere pan? Voy que me estoy bañando. La cosa es que este sirve bastante. Hay muchos pasajes que hay muchas palabras que se van repitiendo. Por ejemplo, Efesios 1 del 1 al 7. Si te das cuenta, va a decir mucho en Cristo. Entonces ves las riquezas. En los lugares celestiales eres bendito el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Ahí somos benditos en Cristo, ¿no? Después dice que nos escogió según Él, y ves que se va repitiendo mucho acerca de Cristo y todo lo que tenemos en Cristo. Entonces, de repente eso te puede ayudar para ver el tema principal de esos versículos es todas las riquezas que tenemos en Cristo. En Santiago, precisamente, del 3:13 al 18, hay un contraste entre la fe del mundo y la fe de Dios, la sabiduría del mundo y la sabiduría celestial, la sabiduría de Dios. En Romanos 8, el 1 al 17, vemos que va a repetir una y otra vez carne, espíritu, carne, espíritu, carne, espíritu, porque habla de la diferencia entre la carne y el espíritu y así puedes identificar que dices, aquí está la diferencia entre carne y espíritu. Sencillo. Unos cuantos aspectos importantes para ti, para tu estudio. Todas fueron escritas después de la formación de la iglesia, ¿ok? O sea que cuando Cristo murió, resucitó y estableció la iglesia, ¿se acuerdan que vimos este domingo?
en Hechos capítulo 2, que después de la predicación de Pedro ya se formó la primera iglesia. Bueno, todas las cartas fueron escritas después de esto. Para que entendamos dónde nos ubicamos en la historia, de hecho, todas las cartas fueron escritas para la iglesia o para individuos sirviendo en iglesias. Así que todo tiene que ver con la iglesia. En general son bastante sencillas de interpretar debido a que básicamente fue escrito para los mismos tiempos que estamos viviendo. Ojo, claro que hay culturas, hay cosas culturales que no son para nuestros tiempos, ¿verdad? Como lo del velo. Pero básicamente como fue escrito para la iglesia y nosotros somos la iglesia, entonces básicamente fue escrito para nosotros también. Entonces por eso son más sencillas todavía de interpretarlas. Porque las mismas cosas que se dicen en el Nuevo Testamento aplica para nosotros. Así que de repente tú dices, es que yo ya no creo en la ley, porque la ley ya no tiene poder sobre mí. Amén, gloria a Dios por eso, estoy completamente de acuerdo. Pero de repente vas a pasajes donde dice cosas que también la ley lo dicen. Por ejemplo, no darás falso testimonio. Y topas con Pablo que dice que no digas cosas, que no mientas, sino que digas las cosas que son para edificación. Entonces, ahí ves que un aspecto de la ley también se aplica a nosotros, porque no debemos mentir. ¿Me entienden? Ahí aplica la regla de el Nuevo Testamento tiene primacía sobre el Antiguo Testamento. Y el último punto, también son cruciales para nuestro entendimiento del Antiguo Testamento, ya que muchas hacen alusión a pasajes del Antiguo Testamento y cómo éste se ha incumplido. Ellas forman prácticamente nuestra doctrina y teología actual. Básicamente, toda nuestra teología, toda nuestra doctrina, todas nuestras creencias están en las epístolas. Básicamente, ahí está todo. Todo. ¿Por qué digo básicamente? Tal vez algunos aspectos del futuro lo encontramos más en Apocalipsis, en el libro de Daniel, en Mateo 25. Tal vez asuntos de la creación lo encontramos más en el Génesis, ya saben. Pero aún así son respaldables todos en el Nuevo Testamento. Todo se habla de lo mismo. Pero para tal vez ciertos aspectos doctrinales profundizarlos más, para ello está el Antiguo Testamento y otros libros del mismo Nuevo Testamento, pero fuera de eso, o sea, todo está en las epístolas. Por eso es muy importante nuestro estudio de ellas. Después pasamos a la aplicación, que seguimos 4 reglas, que son que nuestra aplicación siempre tiene que ser práctica, sencilla o simple. ¿Qué otra? Personal. Y que tenga lógica, ¿no? ¿Cómo se dice? Coherente. Eso. Coherente, sí, claro. No, es correcto lo que dijiste. O sea, no nada más que tenga lógica por tener lógica, sino que sea coherente a lo que interpretamos, ¿verdad? Porque de repente estás viendo, no sé, la sabiduría del mundo contra la sabiduría de Dios, ¿no? Y llegas a tu aplicación y dices, debo amar más a Jesús. O sea, sí, pero no es coherente a lo que tiene el pasaje, ¿ya sabes? A lo que venías interpretando. Entonces, por eso. Vamos a ver el ejemplo y vamos a pasar a la actividad. El ejemplo es Santiago 3:1, un solo versículo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué versículo? Santiago escribe una advertencia a los supuestos maestros de la congregación en la continuación de su tema de vivir una vida conforme a nuestra fe. Nos habla una vez más de nuestra responsabilidad como creyentes. Después continuará diciendo lo que no debemos hablar. Ahora, la cuestión es que, como ya sé el tema principal de Santiago, que es una fe activa, una fe que obra, puedo relacionar esto a que un verdadero creyente toma con seriedad el enseñar.
¿no? O sea, es una advertencia, ¿no? Una fe genuina haría esto. Interpretación. Todo privilegio conlleva una responsabilidad en la fe y la enseñanza no es la excepción. No podemos enseñar cualquier cosa. Aquellos que lo hagan y su enseñanza no sea la correcta recibirán mayor castigo, lo cual me lleva a pensar cuán serio Dios toma las escrituras. O sea, no es algo que de repente cualquiera pueda decir, voy a dar una clase. No, hombre, hay mucha responsabilidad en ello y tenemos que estar seguros completamente. Aplicación, pues está bastante fácil, ¿verdad? Porque yo soy maestro. Cada vez que enseñe tengo que estar seguro de hacerlo correctamente, pues no es algo que deba tomarme a la ligera, por ello debo estudiar correctamente también. Va. Últimos 10 minutos de la clase. Antes de que pasemos a esto, ¿alguien tiene alguna duda de las epístolas? Manténganlo simple, ¿ok? Acuérdense que como solo son 10 minutos no vas a poder profundizar en estos pasajes, pero manténganlo simple. De hecho, si tienen allá otras versiones, también es válido leer otras versiones para dar una idea, una referencia. A mí, mi versión favorita, que definitivamente no es perfecta, es la NTV. Me gusta mucho. No es perfecta. Tienen bastantes cosas, pero en su lenguaje es bastante sencillo y bastante apegado a lo que dice. Hay otra, según la mejor versión actual, se llama la Biblia textual. Esa no he tenido el privilegio de leerla, alguien la consigue. Chido. La Biblia de las Américas también es muy popular por su apegamiento. La NBI es muy popular, pero a mí casi no me gusta. Después les digo por qué, no es el tema de esta clase. Pero de todas maneras te puede dar un aire. O sea, tú leyendo La Reina Valera, que es de 1960, 80 años, no, 60 años después, obviamente hay palabras que son muy diferentes. Entonces, a lo mejor una versión actual te puede ayudar a entender mejor los pasajes. Manténganlo simple, ¿ok? Pero las epístolas les prometo que son bastante sencillas de entenderlas y captarlas, sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, si nadie tiene entonces ninguna pregunta, vamos a darle los 10 minutos y pues voy a terminar de una vez la grabación. ¿Alguien tiene alguna pregunta por última ocasión? Adiós los que nos miran por el internet. Detener grabación.